Listo, buenos días. Nuevamente les agradecemos mucho su puntualidad. Mi nombre es Paola Ruge, yo soy la directora técnica de Acoplásticos y de su capítulo sectorial de Acopinturas. El día de hoy tenemos el webinar Regulación de compuestos orgánicos volátiles en España y en Europa. Aquí algunas recomendaciones para un correcto desarrollo del webinar. Algunos de los micrófonos están habilitados, entonces les agradecemos que los deshabiliten durante todo el espacio. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para resolver cualquier pregunta, entonces les agradecemos que escriban sus preguntas en la cajita del chat o en la de preguntas y respuestas. Y si de pronto desean realizar alguna intervención, al final también pueden levantar la mano y les voy a dar el permiso para que puedan abrir sus micrófonos. Nuestra conferencista de hoy es Lucía González. Ella es graduada en Ingeniería Química por la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente está cursando estudios de Derecho en la UNED. Ella hace parte del Departamento Técnico de ACEFAPI desde el 2021 y está encargada de diferentes campos de regulación como seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, el sector de tintas, sostenibilidad de ambiente y la temática de contacto con alimentos. Este es el webinar entonces de hoy. Los temas que se van a tratar son las generalidades sobre la regulación en Europa, compuestos orgánicos volátiles puntualmente en España, COV en pinturas, tanto relacionado con las instalaciones como con el producto, y se presentarán algunos ejemplos de inclusión de detalles sobre COV en fichas de datos de seguridad, fichas técnicas y etiquetas. Entonces, a Lucía le doy la bienvenida y te agradezco mucho por este espacio y por compartirnos la información que vamos a tener el día de hoy. Adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a contaros un poco cómo es la regulación aquí en España y en Europa. Así que, si me lo permitís, voy a compartir pantalla y comenzamos con la presentación. Lo único, eso, Paula, si alguien tiene una pregunta o algo, me cortas porque no os veo, ¿vale? No te afanes, aquí estoy. Perfecto, pues a ver, ¿deberíais ver ya mi presentación? Sí, la vemos perfecto. Venga, pues empiezo. Pues nada, bueno, esto sería la introducción. ¿De qué vamos a hablar en esta presentación? Bueno, pues el primer punto os voy a contar un poco qué es ASEFAPI, luego vamos a ver el normativo general de la Unión Europea, hablando de REACH, TLP y diferentes directivas que son única y exclusivamente aplicadas a los COPs. Luego os voy a enseñar un poco qué es la ECA para que podáis, por si tenéis dudas o lo que sea, podéis vosotros mismos navegar a través de esta web. Luego os enseñaré el marco normativo español, que suelen ser dos reales decretos que son los implementados en el punto 5 y en el punto 6, para que veáis un poco cómo funciona. Vamos, pues que es ASEFAPI, ¿no? ASEFAPI sería, pues es la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir. Sería un poco los homólogos de Acopinturas por aquí en España. Y yo, pues bueno, como me ha presentado Paula, pues creo que ya no hace falta decir nada más porque lo ha hecho divinamente bien. Así que nada, soy Lucía, por si alguien tiene alguna pregunta o se quiere dirigir a mí, pues me podéis tutear sin problema. Y vamos a pasar al meollo de la jornada. Marco normativo de la Unión Europea. Vale, en la Unión Europea tenemos que tener en cuenta que existen dos grandes bloques referidos a la industria química, ¿vale? Que son el REACH y el CLP. Esto no es exclusivo de COPs. El REACH es el Reglamento sobre Uso y Restricción de Sustancias Químicas. Tiene 15 títulos y 17 anexos. Esto es un poco esto que observamos aquí es un poco cómo se ve todas esas tablas que vienen listadas y, si me lo permitís, vamos a abrir este enlace. A ver si me va. Aquí. Vale, veis mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, Lucía. Vale, pues este sería el texto consolidado, ¿vale? Si os fijáis aquí, veis que viene un puntito verde, eso quiere decir que, bueno, lo pone aquí que está en curso.
Aquí tenéis todos los idiomas de la Unión Europea, pero bueno, como en este caso el español forma parte de la Unión, pues tenemos esta guía en español, entonces tampoco hace falta ponerse a hacer traducciones ni nada. Aquí tenemos un poco lo que os he puesto yo en la presentación, que es lo que sería la carátula inicial del REACH. Todos estos son reglamentos que se han ido introduciendo después, que modifican pues, bien ciertos puntos, bien ciertas leyes, lo que sea. Como veis, es un reglamento bastante extenso, tiene casi 600 hojas, y lo que quiero es un poco que pilléis la idea así un poco por encima sobre qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, aparte de todas las modificaciones que como veis aquí tiene, esto pues tiene, aquí vamos al índice, tiene diferentes títulos con capítulos, ¿vale? Entonces, cada capítulo es, por así decirlo, como el artículo. Tiene ámbito de aplicación, disposiciones comunes para los registros, la evaluación de las sustancias, etcétera, etcétera. Tampoco me voy a meter mucho en detalle porque al final esto ya os digo que abarca gran parte de la química. Pero sí que es verdad que para ciertas sustancias, si tenéis dudas, los anexos, podéis comprobar si esa sustancia está restringida, prohibida, limitada. Entonces, sí que puede ser una guía pues, para saber si cierta sustancia se puede usar o no. Y luego, pues lo que os comentaba, tenemos aquí unas tablas, una vez que pasamos, ¿veis? Que es un montón de sustancias que te dice, pues eso, uso y categorías y usos extensos, periodos de revisión, y aquí te van, según van haciendo las actualizaciones del REACH, van subiendo todo. Después del REACH pasamos a lo que sería el CLP. Vale, ¿qué es el CLP? Pues es, una vez que tenemos estas sustancias químicas, las mezclamos o hacemos lo que sea con ellas y las queremos poner a disposición en el mercado, ¿cómo tiene que ir etiquetado? ¿Por qué tiene que ir señalado? ¿Qué frases de peligro debo de poner? Absolutamente todo lo que tiene que ir en la etiqueta. Este es un ejemplo que os he puesto aquí de una sustancia, bueno, no es de una sustancia, es de un ejemplo genérico de cuando una sustancia te clasifica como corrosivo, que es este caso, ¿vale? Corrosión cutánea o lesión ocular leve, tal, tiene que ir con este pictograma. Existen diferentes pictogramas que seguro que os suenan porque muchos de GHS también se usan parecidos. Es lo que tiene que ir indicado. Tenemos aquí lo mismo, vamos a abrir el link, si funciona. Lo mismo, esto es la página oficial de la Unión Europea de normativa. Os la he puesto la oficial, pues por si queréis echarle un vistazo, lo tenéis. Vale, aquí tenéis, si os fijáis, es un reglamento bastante más extenso, son unas 1500 largas hojas. Es bastante denso, tiene un montón de artículos y luego, pues, cómo tienen que ir todas las clasificaciones de peligro. Por ejemplo, esto sería, si tienes un aerosol de espuma, pues haces esto, sí, no, y entonces en función de lo que vayas contestando, pues te sale una cosa u otra. Ya os digo, no me voy a meter en esto porque es bastante extenso y simplemente es para que os hagáis una idea de el por qué se ponen ciertas cosas o cómo tienen que ir ciertas cosas. Esto va a ser importante para una cosita que os voy a explicar después. Así que esto sería como los pilares base de la industria química en Europa, tanto el REACH como el CLP. Después ya centrándonos más en el tema de COPS, en Europa existen dos directivas, ¿vale? Hay que diferenciar reglamento de directiva. Un reglamento en Europa es de obligado cumplimiento. Es decir, que si la Unión Europea saca un reglamento sobre, no lo sé, me lo invento, ¿vale? No usar dióxido de titanio, pues es de obligado cumplimiento. Sin embargo, si saca una directiva, lo que quiere decir es que es una recomendación que luego cada país miembro tiene que aplicar y transponer esa directiva a su legislación nacional. En el caso de estas directivas, no están aplicadas en España. ¿Por qué? Porque las leyes que tenemos en España son de antes de que saliesen estas directivas y son incluso más restrictivas. Entonces, como es más restrictivo, prevalece y se queda el derecho de España, el derecho nacional, vamos a llamarlo. Entonces, tenemos estas dos directivas, ¿vale? Esta es la relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debido al uso de diferentes disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación de acabado de vehículo.
Esta es súper específica para COPs y es la que se basan gran parte de luego lo de las decisiones y mandatos que se toman. La última versión que se hizo es de 2021, pero bueno, ahora veremos las modificaciones, pero no suelen ser cambios excesivamente importantes. Y hay una segunda directiva que es de un poquito más tarde, del 2010, que simplemente es de emisiones industriales. ¿Por qué? Porque muchas veces estos COPs, como liberan vapores muchas veces porque tienen una volatilidad baja, se hace sobre todo por un tema de control y de prevención respecto a los trabajadores y respecto a la liberación de gases que puedan afectar a la atmósfera. Entonces, la primera directiva, así recapitulando, es la que es directamente relacionada con el tema de COPs y la segunda directiva es un poco más a grosso modo. Entonces, esta primera directiva, que sí que es directamente relacionada por los COPs, como veis aquí, son todas las modificaciones que tiene, pero lo importante de esta directiva es dentro de los anexos, este cuadrito es el más importante de todo. ¿Por qué? Porque te dice el tipo de categoría que es tu producto COP, es decir, si es, por ejemplo, tienes una pintura para exteriores, para hacer una imprimación, como viene aquí, pues sería un tipo C. ¿Por qué es importante? Porque en muchos casos hay que ponerlos en la propia etiqueta, hay que indicarlo. También te dice el contenido máximo en COP que debe estar en el producto. Todo esto que veis aquí de 2017 es porque esta directiva salió antes y se dio como una transposición de 3 años para poder adaptarse a los cumplimientos y a la reformulación de los productos para poder llegar pues, a esos estándares que se establecieron, a esos límites. Y esto es métodos analíticos para determinar esos productos de COPS. Si os dais cuenta, se usan ISO, que son a nivel internacional. Dentro de cada país luego sí que existen estándares determinados o sea, normas estandarizadas de cada país. Hay veces que se hacen normas que se unen, por así decirlo, la ISO, que es la general, con la del país. Por ejemplo, en España, no lo he puesto en la presentación, la verdad, pero en España el organismo igual lo conocéis, el organismo de regulación de normas es AENOR, que hace normas UNE. Entonces, muchas veces veréis normas que son la UNE ISO, Pues esas también son válidas, pero es verdad que son de España, adaptando a lo mejor una norma ISO. En este caso, para el contenido de COP, dependiendo del parámetro que te dice, por ejemplo, este primer cuadrito es para un contenido en COP inferior al 15%. Entonces, para eso, pues tienes que aplicar la ISO 11.890-2, que es del 2006. Es probable que a lo mejor haya salido una nueva norma y si tú te buscas la norma ISO para comprarla o lo que sea, pues te salga a lo mejor una revaloración de más tarde. Pero en principio con estas ISO sería suficiente. Luego tienes para cuando es más del 15% en masa tu producto en COP y cuando el COP esté presente en diluyentes reactivos. Esto no se usa una ISO, sino que se usa una ASTMD, que son otro tipo de normas al final. O sea, simplemente porque ISO no ha estandarizado ese tipo de sustancias. Y es importante esta directiva por el hecho pues, de que especifica estos métodos de análisis que son bastante importantes porque lo que hace es unificar en toda la Unión Europea. La segunda directiva, bueno, esto de ratificado lo que quiere decir es como que se han ampliado ciertas cosas, ¿no? O se ha cambiado ciertas cosas. No pone modificado porque ratificado es como que se ha modificado y después se ha aprobado, por así decirlo. Esta, como hemos especificado antes, no es específica como tal de COPS, pero sí quiero que le echéis un vistazo porque aunque no sea específica de COPS, es importante porque sí que es verdad que vienen muchos límites de emisión que hay que poner. Entonces, bueno, vemos aquí que la última versión es del 2010, versión refundida. Bueno, estos son los considerandos que la verdad son un poco pajas y os los queréis leer muchas veces hacen un poco resumen de lo que trata la ley, pero yo os recomiendo directamente que os vayáis directamente al meollo, que es a partir de, a ver si lo encuentro, aquí.
Lo mismo, son artículos, pues artículo 1 siempre suele ser objeto y ámbito de aplicación, definiciones. Aquí es importante porque, por ejemplo, en esta directiva y en la anterior te define directamente lo que es compuesto orgánico volátil. Que sí que es verdad que a lo mejor puede ser interesante para hacer una determinación exacta de qué es un compuesto orgánico volátil. Aquí tenemos ya, pues, como os he dicho, que esta directiva era de temas residuos, o sea, perdón, de emisiones de manera general, viene un poco pues, más relacionado con el medio ambiente y tema de emisiones. De aquí es simplemente pues, que tengáis en cuenta que está afectado por el tema de COPS, pero es un poco, ya os digo, a nivel general. Pues por si tienes demasiadas emisiones, pues tienes que pedir un permiso especial, cómo se conceden esos permisos, pero sí que es verdad que a nivel de fabricar como tal no afecta. La que sí que afecta es la que hemos mencionado anteriormente, que es esta de aquí, que esa sí que viene delimitada directamente. Perdonad que vaya tanto para arriba o para abajo. A ver, aquí. Vale, como veis es una directiva que no es muy extensa, tiene 13 hojas y la verdad es bastante fácil de leer. Mira, aquí veis, tenéis la definición de compuesto orgánico volátil, que es lo que consideran COP, que es pues que tenga 250 grados y una presión estándar de 100,1,13 kilopascales. Luego, pues, qué se considera contenido en COP en un producto, los requisitos para cumplir con esa directiva, el etiquetado, que es importante. Esto es lo que te dice que cómo tiene que ir etiquetado tu producto. Es verdad que no lo he incluido porque en la normativa española, como veremos ahora, sí que hay una manera propia de etiquetado. Entonces, al final, como he dicho antes, esto es una directiva, es simplemente una recomendación, vamos a decir, que tienen que ejercer los Estados miembros y transponerla a la normativa nacional. Luego las autoridades competentes, las revisiones que se van a hacer y lo que es importante de aquí sería lo que os he mostrado antes, los cuadritos, que son los anexos, que los tenemos aquí. Como veis, tenemos un montonazo de contenido máximo en COP de pinturas y barnices, pues tenemos un montón aquí de subcategorías de productos dependiendo de vuestro tipo de producto. Aquí en este cuadro, veis esta columna, la tenéis que ignorar porque, como veis, es desde 2007 hasta 2010. Entonces, en realidad, lo que importa es esta columna y estas. Esto es pues, el tipo de pintura. Pues, por ejemplo, si tenemos una pintura, yo qué sé, para hacer imprimaciones, ¿vale? Pues sería tipo BA-BD, que dependerá de, esto de BA-BD cambia en función del contenido máximo, dependiendo de si voy a usarla para interiores o para exteriores, está más limitado, porque es verdad que, por ejemplo, para espacios interiores la ventilación no es la misma que un espacio exterior, entonces el contenido se limita dependiendo de si es para interior o es para exterior. Bueno, aquí tenemos el contenido máximo en productos. Esto es para acabado de vehículos. Este es simplemente para pinturas que se usan pues, para un rayajo de un coche, lo que sea. Y aquí lo mismo, lo que os he contado antes de los métodos para cuantificar esa cantidad en COP, que bueno, ahí están por si los queréis comprobar, me parece bastante interesante. Y es una manera de tener estandarizado cómo calcular y no que cada empresa pues decida calcularlo como le da la gana, la verdad. Así es más riguroso. Vale, vamos a pasar ahora a la web de la ECA. ¿Por qué he querido añadir este apartado? Bueno, pues la web de la ECA es la Agencia Europea de Químicos, de Productos Químicos. Tiene la sede, si no me equivoco, en Suecia o en Finlandia, no sé, muy al norte. Y ellos se dedican a hacer todo el análisis de las diferentes sustancias. Entonces, quiero un poco enseñaros esta web y enseñaros también un poco a moveros por ella porque sí que es verdad que a lo mejor alguna vez tenéis alguna duda de cómo se clasificaría una sustancia, si es cancerígena, si está afectada por algún tipo de regulación especial, lo podéis mirar en esta web. Es verdad que os va a afectar toda la normativa que está en Europa. Pero sí que a lo mejor pues para ciertas sustancias, ciertas cosas os puede dar una visión así global de cómo funciona. Entonces, la web es esta, ¿vale? Que os he puesto aquí el link.
Tenemos aquí la página pues, de la ECA y cómo se busca una sustancia. Vale, tienes que darle a búsqueda de sustancias químicas porque es verdad que luego otras cosas, pues legislación, te cuenta un rollo del REACH, del CLP, de absolutamente todo. Luego consultas, son consultas que se hacen a nivel europeo sobre ciertas sustancias. Por ejemplo, últimamente se han hecho ciertas consultas sobre los PFAS, que creo que además está la discusión a nivel mundial de si los prohíben o no los prohíben, pues han hecho una consulta sobre los PFAS, hacen también pues, consultas sobre si restringir o si reducir la cantidad permitida de otras sustancias, etcétera. Entonces, un ejemplo que yo he buscado para que lo podáis ver. Bueno, perdón, una vez que le das a lo de búsqueda de sustancias te va a salir este buscador. Entonces, bueno, le tienes que dar muy importante a lo de leído y acepto porque si no, no hay manera y es un coñazo y no te deja buscar. Entonces, le das a lo de leído y acepto y tú pones el nombre. Os recomiendo que lo hagáis en inglés porque aunque es verdad que si tú buscas algo muy acetona o tal, te lo va a buscar, pero sí es verdad que sustancias más específicas o que tengan nombres más técnicos, vamos a decir, es más complicado. La mejor manera de encontrar la sustancia química es si tenéis el CAS, el número CAS. Que no lo tenéis, no pasa nada, ponéis el nombre y ya ahí os saldrá una lista completa de sustancias. Un ejemplo que os he puesto es la acetona. ¿Por qué he elegido la acetona? Bueno, pues porque al final, como es una jornada sobre compuestos orgánicos volátiles, aquí al menos la acetona se considera compuesto orgánico volátil. Entonces, una vez que buscas la sustancia, te sale un poco esta carta, como tarjeta, en la que te indica pues, el número C, el CAS, cómo es la fórmula. Esto que veis aquí son los pictogramas que hablábamos antes del CLP, pues un poco para que entendáis de dónde viene todo. Y te viene abajo esto que es pues toda la información, ¿vale? Tienes la información del REACH, la información del CLP, las obligaciones regulatorias, etcétera. Vamos a ver el ejemplo un poco para que os hagáis una idea de cómo funciona. A esta página que creo que se ve, creo que la veis ya todos, se llega a través del canal de búsqueda que os he enseñado, ¿vale? Aquí en búsqueda de sustancia, he leído, acepto tal y pones el número y y buscas, ¿vale? Como veis, aquí te viene la infografía, ¿vale? De la sustancia y pone pues acerca de la sustancia, como usos del consumo, etcétera, etcétera. Y esto es lo importante. Veréis, aquí, por ejemplo, tenemos límites de exposición, que eso es por tema de prevención de riesgos laborales, pues se hacen los límites de exposición a lo que tienen que estar expuestos. Aquí, por ejemplo, en REACH, pues aquí viene toda la identificación del REACH de la sustancia. En CLP, aquí me viene toda, para esta sustancia que es el acetona, ¿cómo clasifica? Pues clasifica como inflamable líquido categoría 2, irritante para los ojos. Estos dos pictogramas son los que deben aparecer en la etiqueta. Estas son las frases de peligro que aparecen que tienen que aparecer también tanto en la ficha de datos de seguridad como en la etiqueta del producto. Esto es la normativa que está afectado por Seveso, que es una normativa de sustancias peligrosas. Bueno, aquí tenemos un poco pues todo lo que os estoy contando, ¿vale? Todas las clasificaciones que tiene, como veis, pues no son pocas. Bueno, tenéis aquí un montón de herramientas diferentes. Esto es por si hay, pues eso, actividades en marcha, pero bueno, aquí en este caso no nos interesa. Y aquí en obligaciones de regulación sí que viene todo, pues si es afectado por la ECA y pues lo ves. Si está, por ejemplo, esto que tiene agentes cancerígenos, si está afectado por la directiva de agentes cancerígenos, pues lo veis. Y entonces veis que no está listado como tal. Bueno, aquí, pues eso, lo que os digo, podéis ver un poco todas las legislaciones que le afectan. Aquí veis que también está puesto para servicios médicos, que no va a ser nuestro caso, pero bueno, para que sepáis un poco que no solo para el tema de la acetona, sino para cualquier tipo de sustancia, lo podéis buscar aquí, en el buscador de sustancias, y, podéis tener lo que queráis. Y yo creo que es un recurso bastante interesante a la hora de poder determinar el uso de ciertas sustancias. Vale, vamos a seguir. Ya vamos a entrar en lo que sería la normativa española.
Vale, en España, como os he dicho, no se aplicó como tal las directivas, no se transpusieron las europeas, puesto que en España ya contábamos con normativa nacional, que en muchos casos era o igual que la europea o incluso un pelín más restrictiva. Por lo tanto, con la que funcionamos es con la nacional. Que es verdad que luego el tema de las directivas sí que se usa a veces para apoyarte en ciertas cosas o ciertas decisiones que tienes que tomar a la hora de etiquetar los productos, etcétera, pero normalmente se funciona siempre con esto. Entonces, ¿cuáles son los dos reales decretos? Ojo, hay que diferenciar lo mismo. Igual que en Europa tenemos directivas, reglamentos, etcétera, en España tenemos leyes y reales decretos. Al final, por no haceros el lío, una ley y un real decreto básicamente son iguales. No en rango, la ley es más importante, vamos a decir, pero el real decreto es también de obligado cumplimiento, no tiene eximentes ni nada. Entonces, tenemos por un lado el Real Decreto, el 117, ¿vale? Que es sobre la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas actividades. Y la 227 del 2006, que es para renovación y acabado de vehículos. Aunque es verdad que luego, debido a varias revisiones que se hicieron después y demás, pues se metió pues para diferentes actividades, o sea, se hizo ahí un popurrí un poco de todo, la verdad. Pero bueno, vamos a ir viendo ahora poco a poco en qué consiste cada legislación. Comenzamos con el Real Decreto 117, que al final sí que es verdad que regula bastante el tema de los COPs. Esto es un poco el resumen así general de qué contiene esta ley, ¿vale? Pues son 11 artículos, no es una ley muy extensa, pero sí que es verdad que te limita cómo, cómo tienes que tener tú tus instalaciones para poder hacer estas emisiones o poder utilizar estos compuestos. Porque una cosa es el COP en lo que es la fábrica y otra cosa es lo que es el COP dentro del producto, que es lo que hemos visto en la directiva. Si me lo permitís, voy a abrir el enlace, ¿vale? Estos enlaces son del BOE, que es el Boletín Oficial del Estado. Esto también es una página oficial de España. Aquí se publican todas las leyes. Sí que es verdad que yo ya os he puesto directamente el enlace al propio PDF, pues para que no tengáis que estar trasteando, la verdad. Aquí veis un poco pues, lo que os he puesto. Esto del preámbulo es lo que os he comentado antes, que es un poco el rollo patatero que te cuentan de por qué se ha hecho esa ley. Al final lo que importa, pues los artículos y los anexos. Bueno, aquí nos saltamos esto. Vale, perdón, me lo he pasado. Vale, volvemos aquí a lo mismo. Es artículo 1, ámbito de aplicación, definiciones, lo mismo puede ser interesante, pues compuesto orgánico volátil y cómo qué considera el gobierno español como compuesto orgánico volátil y si esas sustancias aprueban, o sea, o cumplen con esos parámetros, se considera orgánico volátil. Vale, interesante de este Real Decreto. Bueno, aparte de los cumplimientos y demás, todo esto es, la verdad, es ponerse a leerlo y porque muchas veces te redirige de un punto a otro y tienes que estar para arriba y para abajo en la ley para poder enterarte bien. Pero bueno, al final lo que son los anexos, aquí te habla de los diferentes, pues dónde nos aplica exactamente la actividad. Bueno, como veis, hay un montón de actividades, imprenta, fabricación de productos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Limpieza de superficie, renovación y acabado de vehículos. Aquí en principio te lo nombra todo. Y ya en el anexo 2 sí que te marca los umbrales y límites de exposición. Es una tabla, como veis, muy, muy grande, donde la actividad viene determinada en esta primera columna. Aquí es el umbral de disolvente que puedes utilizar y el valor límite de emisión. Ojo que esto es emisión al aire, no en el producto, ¿vale? Como veis aquí te diferencia entre valores límite y emisión difusa. Son dos conceptos diferentes. Lo dicho, viene todo definido en los ámbitos de aplicaciones y en este Real Decreto también te explica cómo hacer ese cálculo de tipos de emisiones. Luego aquí tenemos cómo hacer los cálculos, ¿veis? Pues 2 por el peso total, lo vas calculando todo y aquí te salen pues, los diferentes valores límites que tienen. Esto es como tienes que implementar sistemas de reducción porque te lo pide la ley. Entonces es cómo hacer esos sistemas de reducción, cómo lo tienes que calcular, cómo va por actividad, etcétera.
Y bueno, sería un poco, pues creo que es interesante lo mismo, que veáis un poco cómo se implementa todo, todos los cálculos que hay que hacer. Pero ya os digo, esto es más a nivel de en la propia fábrica que se emite y que no se emite. Luego, uy, perdón, ahí no es, ahí. Bueno, esto es un poco lo que ya os he comentado. Y luego pasaríamos al segundo Real Decreto, ¿vale? Que también es bastante importante, que es el 227-2006. Vale, este Real Decreto, aparte de lo que son, bueno, la estructura, que como veis no es un Real Decreto excesivamente extenso, de aquí lo más importante o lo que yo veo más importante son los anexos, que ahora veremos. Algo que quiero remarcar, muy importante, como bien hemos visto en la directiva anteriormente, es el artículo 4, que es el etiquetado. Es decir, está obligado por ley de indicar que si tu producto tiene COP, tiene que ir incluido en la etiqueta. A no ser que, pues lo que dice aquí, sin prejuicio de exigencias adicionales, porque al final esto suele ir determinado por CLP, que es lo que os he enseñado anteriormente. Entonces, si CLP no dice lo contrario o CLP te obliga a poner ciertas cosas más, tú sí o sí tienes que indicar esto. Es decir, la subcategoría de producto, que es lo que hemos visto antes de A, B, etcétera, y el contenido máximo en COP listo para su empleo. El contenido máximo en COP, repito, del producto. Una cosa es lo que hemos diferenciado de las emisiones y otra cosa es el producto, nuestro botecito de pintura. Vale, aquí en el anexo 2 es donde tenemos el contenido de pinturas y barnices. Normalmente esto es lo que os he dicho, que antes este Real Decreto era un poco pues para repintado de vehículos, pero luego se volvió un poco pues popurrí de todo. Entonces, voy a meterme para enseñaroslo mejor. Vale, ¿veis? Lo mismo, Boletín Oficial del Estado, el preámbulo, los diferentes artículos, preámbulo, ¿ves? Aquí tenemos definiciones, aquí nos vuelve a definir lo que es el contenido en COP, nos vuelve a decir que es un disolvente orgánico, un recubrimiento, bueno, un montón de definiciones. Y, bueno, perdón, ¿veis? El artículo 4 que es de etiquetado, que nos obliga sí o sí a etiquetar el producto. Y pasaríamos a lo que serían los anexos, que al final lo que os digo es donde está la chicha de la ley. Entonces, aquí te dice todos los productos que están incluidos en este Real Decreto, contemplados por este Real Decreto. Entonces, tenemos pues determinadas pinturas y barnices. ¿Cuáles son esas determinadas? Pues todo este listado que veis aquí. Todo esto. Luego, tenemos un punto B que sería único y exclusivo para renovación y acabado de vehículos. Lo mismo, todos estos tipos de pinturas. Entonces, al final es pues ver qué tipo de producto tienes y ver si entra en una de estas dos categorías. En el anexo 2, pues tenemos el contenido máximo para pinturas y barnices, pero nos diferencia otra tabla, que es esta tabla B, para acabado de vehículos. Como veis, son dos tablas diferenciadas, porque lo que os digo, diferencia una actividad de la otra. Aquí pues sería ver tu tipo de producto y aquí pues tienes la categoría, el tipo y lo mismo, como esto es a partir de 2010, ya pasó hace mucho, tenemos que fijarnos en esto, que es el contenido en gramos por litro, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene el producto? Lo mismo pasa pues para acabado de vehículos y aquí incluye, que esto fue una renovación que se hizo después, lo que os he comentado antes de la directiva, que aquí sí que se introdujo, se hizo esa modificación y se introdujeron los métodos analíticos que mencionaba la directiva. Bueno, esto sería un poco lo que sería la normativa en España. Quiero un poco ilustrar cómo se pone y para eso he elegido dos productos al azar. La verdad, no os fijéis en las marcas ni nada porque simplemente pues ha sido un poco, pues he buscado un disolvente típico y como veis, esto es la ficha de datos de seguridad porque es verdad que fotos de las etiquetas como tal no he encontrado. Pero sí que veis que la ficha de datos de seguridad en el apartado 8, que son controles de exposición y protección individual, sí que viene mencionado compuestos orgánicos volátiles. Y además te dice que en aplicación del Real Decreto 117, que es el primero que hemos visto, presenta las siguientes categorías. Nos dice que el contenido en COP es del 100% en peso, por lo tanto, sí o sí lo tienes que poner. Nos dice cuánto es la concentración, que es lo de gramos por litro que nos exige la ley.
Y esto, bueno, esto lo ponen como información extra. Pero al final lo que nos interesa es que sí que está referenciado el que tenemos COPS. Para que veáis que no me lo invento, pues os he puesto aquí la ficha de datos de seguridad del producto para que lo podáis ver, ¿veis? Bueno, conocéis una ficha de datos de seguridad, creo que no hace falta presentación, pero bueno, como veis aquí en la sección 8 sí que está incluido el tema de los COPS. Aquí viene todo. Otro ejemplo que he puesto es esto, que es otra ficha de datos de seguridad. Aquí te lo ponen como información reglamentaria, no te lo meten en lo de los COPS. Y aquí, en vez de referirse por la normativa nacional, lo hacen por las directivas. ¿Por qué puede darse esto? Pues por el simple hecho de que a lo mejor es un producto que lo venden en España, pero lo venden también en Alemania, en Francia, en Italia y en Portugal. Entonces no pueden estar poniendo 80 fichas de datos de seguridad, lo que hacen es una en varios idiomas, que eso te lo genera un programa y sí que pones pues lo que te dice. Además, si os dais cuenta, al final son muy parecidas las directivas de la reglamentación nacional y sí que indica lo mismo, el contenido en COP, el valor límite, la categoría que tiene, esto es el contenido máximo, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí también lo mismo, lo tenéis en PDF por si queréis. Bueno, este es otro producto, repito, olvidaros un poco de lo que es la marca comercial, ¿vale? Simplemente lo he elegido como ejemplo de algo pues, que lo ponen y está, pues, está bien puesto. ¿Veis? Como veis, está aquí en la sección 15. Segundo, que hay que bajar mucho. Aquí, ¿veis? Sí que viene lo de contenido en COP, el valor límite y todo eso. Pero ya os digo, esto es una sección que es información reglamentaria extra que ponen ellos. Como son el caso que aplican aquí directivas, no son del todo obligatorias. O sea, las tienes que cumplir, pero si tu país tiene su directiva, o sea, su reglamentación propia, pues es la que tienes que aplicar. Uy, no me funciona. Ahora. Vale, pues nada, bueno, básicamente sería esto, un poco así la charla. Os dejo aquí mi contacto, mi correo electrónico y nuestra web por si queréis ampliar información o queréis contactar conmigo para cualquier cosa, pues aquí os dejo mi correo. Y nada, pues muchas gracias por escucharme. Espero no haber sido ni muy pesada ni muy tediosa, que me haya explicado bien y espero no haber ido muy rápido, que a veces me cojo carrerilla y no paro. Entonces, no sé si hay algo que me haya dejado, no sé si me he explicado bien, no sé. Estoy ahora abierta a preguntas. Estuvo perfecta la presentación, Lucía. Invitamos a los asistentes por si tienen alguna duda que nos la dejen planteada en el chat o la cajita de preguntas y respuestas. Yo tengo dos preguntas, Lucía, si me permites. La primera, tú nos presentaste ejemplos dentro de la ficha de datos de seguridad donde se relacionan temáticas de BOC. Sin embargo, en el etiquetado debe declararse de alguna Sí, manera el sí, BOC. efectivamente lo mismo. Tiene que ir incluido en la etiqueta, que eso es lo que os he enseñado del artículo 4 del Real Decreto, que tiene que ir incluido en la etiqueta el contenido en COP y la subcategoría del tipo de COP que estás utilizando. Lo único que no es lo que os he dicho, no he encontrado como tal un ejemplo de una foto de una etiqueta, si no os lo hubiese puesto, pero vamos, sí tiene que ir referenciado, tiene que ir puesto del mismo modo que va en la ficha de datos de seguridad. Perfecto. Y tengo otra pregunta, Lucía. ¿Cómo son? Acabas de decir que las declaraciones son el contenido de BOC y la subcategoría. Sin Ujú. embargo, se encuentran declaraciones como bajo BOC o sin COB, no sé si existen declaraciones no tan Eh, cuantitativas, sino más cualitativas, por decirlo así. sí, como un claims, ¿no? Mira, te comento, en Europa eso sí que está más regulado. Hay un reglamento, si mal no recuerdo, que es de claims, pero es verdad que se hace más tema relacionado medioambientales. Son las green claims, las llaman, ¿vale? Y ahí sí que viene, pues, por ejemplo, el poner eh, el-
lo diré, perdón, me queda pillada. Ay, que no me sale. El poner, por ejemplo, que una pintura es quita el COVID, pues tú ese tipo de cosas no las puedes poner porque no son verdad. Entonces, sí que a lo mejor puedes poner sin COPS, porque es verdad que si tu producto no tiene COPS, pues es que sin COPS, pero aquí lo que se suele poner es disolvente al agua o, o eso, pintura base agua, porque normalmente cuando tiene base disolvente es cuando tiene COPS. Entonces, no Perfecto, sé, lo que no puedes hacer es como ponerte la medalla de yo hago esto dando a entender que tú no. perfecto, súper entendido. Tengo acá una pregunta. Agradezco un ejemplo de cómo obtener el valor de compuestos orgánicos volátiles en un producto. Vale, mira, os comento. Eso normalmente te lo hace, claro, es que aquí en Europa, no, o sea, no sé cómo lo hacéis en Colombia, me imagino que lo podréis calcular igual, pero aquí bueno, en España y en Europa lo que sea, te lo hace, te lo calcula tu propio software de datos de seguridad. A la hora de introducir la fórmula, te hace ya el propio cálculo. Sí que es verdad que tenemos cálculos concretos para hacer las emisiones, pero no para el producto como tal. ¿Pero por qué lo digo? Porque ya te lo calcula el propio software. Ok, para las declaraciones en las fichas de datos de seguridad que vienen directamente de la formulación que tiene la pintura, básicamente. Claro, como tú tienes que meterla para que te determine, según la normativa de CLP, REACH y demás, eh, toda la formulación para pues, determinar si alguna sustancia es peligrosa, en qué porcentaje está, etcétera, etcétera, ya ahí el propio software te calcula el contenido en COP. Perfecto. Tengo acá otra pregunta. ¿Cuándo se utilizan los métodos analíticos de medición de VOC y cuándo se pueden reportar los valores de VOC por cálculo según la composición? Pues mira, los métodos analíticos en principio, o sea, entiendo que se refiere a lo de las ISO que he estado mencionando, ¿no? Creería que sí, pero Jorge Luis, si nos puedes aclarar, pero creería que sí. O sea, Sí, cuando es ¿verdad? el método teórico y el método, me imagino que Vale, más eso experimental. normalmente, mira, sí, también contestando un poco a la primera pregunta, eso normalmente te determina el contenido en producto, que de normal ya os digo que lo hace el software, pero si utilizas estas ISO, sí que te da como el estándar que tienes que seguir a la hora de utilizar, o sea, de cómo calcular tu contenido en COP. Yo es que la verdad no dispongo de una ISO de estas, sino os la abriría para que la pudieseis ver, pero lo cierto es que no lo hago porque yo no llego a determinar realmente a calcular. Entonces, pues eso, que al final lo calculas, pues cuando tú tienes un nuevo producto y lo quieres poner en el mercado, como tienes que ponerle la etiqueta, tienes que poner todo, pues tienes que determinar la cantidad de COP que tienes para que vaya incluido en la etiqueta con su correspondiente subcategoría de producto. Básicamente, tú recomendarías que se haga el método analítico, el del ensayo de laboratorio, por decirlo de alguna forma, Yo cuando tú lo tienes mejor. una nueva formulación. Exacto, porque las viejas no cambian y ya sabes lo que hay, ya sabes lo que tienes. Claro, yo te hablo de la gente, de los que están aquí en Europa, que ya han hecho los análisis previos a otras sustancias y pues han determinado todo. Entonces, en el momento que cambian una fórmula, pues sí que tienen que volver a recalcular para ver si o sacan una nueva pintura o un nuevo producto o lo que sea, tienen que volver a recalcular. Repito, esto te lo hace muchas veces o el propio software o utilizando los estándares de laboratorio que te indican las ISO. Ok, aquí a uno de pronto, quizás el comentario, la pregunta de Jorge Luis viene a, aquí se conversa mucho sobre cuando es bajo COV o cuando hay baja cantidad de volátiles, se hace un método y cuando se supera o cuando uno sabe que puede llegar a superar cierta cantidad de volátiles, se hace el otro método. Creo que de pronto la pregunta iba por allí, pero entiendo que al final pues la recomendación es de pronto hacer el cálculo de la Claro, ISO que recomiendan allí. es que es lo que os he comentado, dependiendo de tu tipo de producto, es decir, si tú tienes menos de un 15% de COP en producto, tienes que utilizar una ISO, que es mira, si os la digo, porque la tengo aquí en la tablita que he puesto en la presentación. Cuando tienes menos de tu contenido en COP es inferior al 15%, tienes que utilizar la ISO 11892.
Ok, Pero cuando tu contenido es igual o superior al 15% en masa, tienes dos ISOs. La ISO 11891 y la que hemos mencionado anteriormente. Yo recomiendo que uséis la 11891 porque es más reciente. ok. Pero ahí viene ya propiamente especificado, o sea, qué tipo de ISO tenemos que utilizar según el tipo de producto que tengamos. Perfecto. Aquí tenemos más preguntas. ¿Cuál es el valor mínimo de VOC permitido según la directiva de la Unión Europea para pinturas base agua de uso arquitectónico? A ver, pues tal y como yo tengo entendido, para base agua no hay COP, porque entonces ya sería base disolvente. Entonces, partiendo de esa base, si tuviéramos un producto de COP en base disolvente, como tal no existe un mínimo, porque realmente lo que intentan estas directivas es que no te pases de un tope. Entonces, todo lo que Sí. pongas de menos, bienvenido sea. Lo que no quieren es que te pongas por encima, porque entonces ya estarías incumpliendo. Perfecto. ¿Tienes algún nombre de un software para hojas de seguridad que nos puedas recomendar? Aquí en ASEFAPI sí que tenemos empresas de software de referencia, pero es verdad que yo no dispongo ahora mismo de esos contactos, porque el tema de software lo lleva mi compañera y hoy no está. Pero sí que es verdad que si hay bastante gente interesada, podría a lo mejor pedirles sus datos y pasarlos a vosotros para que lo compartáis con todos los socios. Pero mira, si mal no recuerdo, mira, justo tengo aquí una libreta, estos de SIAM hacen fichas de datos de seguridad y son de software. Entonces, esos en principio te lo deberían hacer, pero tenemos más empresas con las que colaboramos. Listo. Y la última pregunta que tengo acá, bueno, no es una pregunta, es un comentario. Al calcular el contenido de VOC teórico por medio del software, podría haber errores porque hay algunas materias primas que aportan y el sistema no lo sabe. Es un Claro, comentario. aquí por eso digo lo de yo, o sea, bueno, yo no, pero ya me entendéis. Yo lo que recomiendo es hacerlo por el software porque os va a salir la advertencia en caso de que lo necesitéis. Y si no, hacéis la determinación, pues sería por las temas de ISO para determinar el contenido. O otra opción es hacerlo a la cuenta de toda la vida. Coges tu materia prima, determinas dentro de tu materia prima cuáles son aquellas que te formulan Total. como COP y ya haces tú el cálculo. Pero eso es un Perfecto. poco más tedioso. Sí que es verdad que no es tan fácil como meter los datos y que te lo den. De acuerdo. Y por acá, lista de sustancias que aportan VOC en productos, ¿en qué parte salía en la página mostrada? No existe un listado como tal de COPs. Lo que os he enseñado yo es, no sé si se refiere a la web de la ECA, que ahí te viene toda la reglamentación, pero tienes tú que buscar la sustancia que tú quieres ver. Lo que he mostrado luego es en las diferentes directivas qué consideran COP, bajo qué criterios químicos se considera COP, es decir, la temperatura, el punto de ebullición, la presión, etcétera, todos esos parámetros, si los cumplen, es porque se considera COP. Listo. Actualmente en Colombia no existe regulación en el VOC del producto, pero pareciera que vamos a seguir los lineamientos de Estados Unidos, eventualmente. ¿Qué considera, eventualmente, que considera solventes exentos además del punto de ebullición de 256 grados Celsius? ¿Por qué en Europa no tienen esta consideración? Pues mira, la verdad, no sé por qué en Europa se decidió otra cosa, pero sí que es verdad que en Europa lo que se ha decidido es que sean 293 Kelvin. A partir de esa temperatura es lo que se considera como compuesto orgánico volátil, pero la verdad es que no te sé decir por qué. 293 Kelvin. Sí, mira, te leo exactamente la definición que viene. Dice, compuesto orgánico volátil es todo compuesto orgánico que tenga a 293,15 Kelvin una presión de vapor de 0,1 kilopascales o más, o que tenga una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. Se incluye en esta definición la fracción de
creosota que sobrepase este valor de presión de vapor a la temperatura indicada de 293,15. Toda sustancia que cumpla con este requisito se considera COP. Perfecto. ¿Sabes si existen requerimientos de registro a las autoridades? Sí, sí, cada cuánto y en qué casos. Sí que las autoridades nos piden, que es un poco en lo que nos basamos a la hora de hacer el cálculo de COPS, pero esto ya es en España, ¿vale? En Europa no existe un registro como tal, pero en España sí que nos piden registro de emisiones. Entonces, nosotros lo que sacamos es las toneladas de pintura y las dividimos por base agua y base disolvente. Y esos son los datos que les mandamos a las autoridades, donde luego ellos hacen un inventario de emisiones en función de la industria de pinturas. Lo dividen en base agua, que obviamente la contaminación es muchísimo menor porque no tiene COPS. Entonces, es base agua y base disolvente. Y ya en base de la disolvente son ellos los que se encargan de hacer los cálculos en base a los datos que nosotros les proporcionamos de ventas, consumo y demás. Lucía, ¿tienes el dato de a quién se registra específicamente y cómo se llama ese registro? Porque asumiría que es algo como registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que es algo que queremos hacer acá en Colombia. Bueno, que ya empezamos a hacer acá en Sí, Colombia, pero mira, sí. justo tengo una web, si me das un segundo la puedo compartir. Dale, adelante. Tenemos unos minuticos. Mientras tanto, comento o digo a viva voz un comentario de José Jorge que indica que la definición de SOB en Estados Unidos está en función de la actividad fotoquímica y en Europa es en función del punto de ebullición. Pues gracias, porque yo la verdad es que no lo sabía. No es interesante, pero ya os digo que es que en Europa se basa en que cumpla ciertas características químicas la sustancia y en el momento que las cumple, Perfecto. vale, os voy a compartir. Mira, ¿veis la pantalla? Ya. Vale, esto es del Ministerio de la Transición Ecológica. Son las metodologías que se hacen sobre emisiones. ¿Veis? Aquí veis pues, que vienen pues, para gases de efecto invernadero, contaminantes atmosféricos, y aquí te explica un poco cómo lo hacen todo, pero ya os digo, viene hasta la agricultura incluida, o sea, no es específico de pinturas. Pero sí que es verdad que en base a esta web, pues puedes hacerte una idea de cómo hacen ese cálculo. Perfecto. Luego, si te interesa, o sea, o si es de interés y demás, la puedo compartir sin ningún problema con vosotros. Listo, Lucía, mil gracias. Y aquí hay varios comentarios sobre el dato que dice de que las pinturas arquitectónicas, asumiría acá que base agua no aportan VOC. Y hay otro comentario, tengo entendido que si bien no se adicionan solventes a los productos base agua, algunas materias primas en la emulsión sí aportan COPS a estos productos. ¿Por qué nos dices que no se tendrían VOC en las normas europea y española? ¿No se contemplan? No se contempla, porque al final lo que tú tienes es el cómputo de las materias primas y se entiende que si tu materia prima no tiene COP, porque no está considerado COP, no vas a tener COP en el producto. Ok. Bueno, aquí dicen que en las pinturas base agua se adicionan coalescentes y esos contribuyen al VOC. Yo creo que depende también de la definición de qué es compuesto orgánico Claro, volátil, entendiendo que la definición, por ejemplo, para Estados Unidos, bien lo dijo José Jorge, pues depende o está en función de la actividad fotoquímica y en Europa está en función del punto de ebullición. Perfecto, no hay más preguntas. Cualquier comentario adicional, cualquier consulta adicional, nos pueden escribir directamente a María José o a mí en Acopinturas. Si pues tienen el contacto también de Lucía, cualquier inquietud, pues estamos ahí muy abiertos a resolverla. Lucía, te agradezco nuevamente. Este es un tema relevante para nosotros. Nuevamente te cuento que no tenemos acá una regulación sobre VOC y hay unos temas, al menos en normatividad voluntaria, que generan muchas dudas y pues creo que con esto nos das claridad en varias de esas cosas. Entonces, Lucía, mil gracias de por nada, la yo participación. lo que pueda ayudar. Sí que es verdad que hay ciertas cosas que a lo mejor no las puedo decir concretamente o no os puedo responder exactitud porque al final yo no soy formuladora, entonces yo te puedo hablar de la ley.
pero no, no de concretamente a nivel eso. Sí, se va a compartir, o sea, le he pasado a Paula la presentación para que la podáis disponer y todos los links que os he mostrado están en la propia web. Sí, Así que, o sea, perdón, en la propia presentación pincháis y se os abre ya directamente. Si veis algún problema de algo o algo no os ha quedado claro, pues estoy a vuestra disposición para resolver las dudas que tengáis. perfecto. Te agradezco nuevamente mucho por el espacio y a todos muchas gracias por su asistencia y activa participación. Que tengan un feliz día. Hasta luego para todos. Gracias.